Profesora, mi nombre es Oriana Álvarez, yo soy del grupo número 12 de quinto año, sección C. A nosotros nos correspondió el tema del uso satelital y recurso de órbita espectro como recursos escasos, como también el procedimiento para el establecimiento y revisión de contratos de interconexión. Si me va así, es que estoy leyendo las diapositivas para poder dar explicación del trabajo realizado por nosotros. ¿Ok? En la presentación principalmente vamos a hablar sobre el uso satelital, que nos menciona que los satélites en comunicaciones son un medio para emitir señales de radio y televisión desde unas zonas de tierra hasta otras, ya que se utilizan como enormes antenas suspendidas en el cielo. ¿Qué ocurre? El satélite o el uso satelital para las comunicaciones ha sido una pauta o lo más fundamental en los avances tecnológicos para las comunicaciones, ya que mediante frecuencias en las señales de radio y televisión nos encontramos con diferentes servicios mediante una misma infraestructura y mediante un mismo conducto de información o un conducto comunicacional mediante las mismas señales o algo mencionado como el espectro radioeléctrico, que mediante las bandas nos señalan para qué es el uso de cada parte o cada porción para desarrollar determinado servicio, que puede hacer tanto el servicio de internet, como puede hacer comunicacional en radio, como puede hacer servicios de usos de datos, llamadas, mensajes, entre otras cosas que puedan desarrollar los diferentes tipos de operadores. Continuamos con el espectro radioeléctrico. Nos preguntamos qué es el espectro radioeléctrico. Lo tenemos bien conceptualizados en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Nos menciona que el espectro radioeléctrico son las ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija convencionalmente. Además, en el artículo 69 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones nos encontramos que quien lo regula, lo ordena, lo administra es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ya que ellos son los que se encargan de establecer cuál porción va a pertenecer al Estado o a la nación para sus transmisiones públicas, como también cuáles van a ser objeto para las partes interesadas en obtener esta porción del espectro radioeléctrico. Entonces, avanzando en la presentación, nos encontramos cómo sería el uso de esas porciones del espectro radioeléctrico. El uso de las porciones del espectro radioeléctrico es para su explotación, es para su uso y claramente la ley nos establece una serie de requisitos para poder hacer el uso de esta. Previamente haber cumplido con estos requisitos, cualquier persona natural, cualquier persona jurídica podrá optar por obtener la porción del servicio radioeléctrico, el cual obviamente pues también viene con una tasa establecida, tiempo comunicacional, entre otros requisitos que se desarrollan en la ley. Y son de carácter personalísimo, son emitidos mediante un acto unilateral mencionado como las concesiones. ¿Ok? Continuamos con la presentación y vamos con los recursos de órbita espectro. Se me apagó el computador, pero los recursos de órbita espectro son todas aquellas infraestructuras necesarias para poder llevar a cabo el fin de las comunicaciones como tal. Avanzando en la presentación, nos vamos a encontrar con algo llamado interconexión, que es la conexión que debe existir entre diferentes operadores para la transmisión o el tráfico de diferentes formas de diferentes sondas, de diferentes frecuencias que se puedan desarrollar o pasar mediante una misma infraestructura. Es más, cada vez que se va a realizar cualquier obra pública, esto es tomado en cuenta en cómo afectaría a las transmisiones que pasan por determinada zona. Es decir, van a montar un edificio y van a montar una antena gigante, lo van a tomar en cuenta como parte de un efecto que se pudiese causar sobre las conexiones que pasan por determinada zona. Es allí donde volvemos a hablar de la parte satelital o el uso satelital, ya que las personas o toda persona jurídica, natural, que tenga infraestructuras como antenas gigantes o cosas así, no solamente van a tenerlas de uso propio, sino que estarán abiertas a poder ser utilizadas por otras personas, sea tanto de interconexión directa,
es decir, que necesite de este operador o de esta zona o definidamente como de este operador para poder hacer la transmisión de la frecuencia que necesita realizar o emitir la programación que necesita emitir, mientras que la indirecta simplemente utilizaría esa infraestructura como un medio de paso de las ondas que necesita enviar para la transmisión o el objetivo o las zonas que se le ha desarrollado, se le ha implementado a la parte que es propia de esa persona. Entonces, luego vamos con el procedimiento para el contrato de las interconexiones. La interconexión es de carácter obligatorio entre los operadores. Entonces, ¿qué ocurre? Pueden ocurrir diferentes casos donde los operadores se pueden colocar de acuerdo, celebran un contrato de interconexión, a los 5 días debe ser remitido ante Conatel y luego en 45 días Conatel emitirá los comentarios pertinentes hacia esta solicitud. Pero puede ocurrir también el caso en donde haya desacuerdo ante esta solicitud dentro de estos contratos. Entonces, ¿qué ocurre? Conatel se hará la recepción de estos acuerdos y respetará los puntos a los cuales llegaron a un acuerdo las partes y llegará a un punto medio o establecerá las condiciones y términos de aquellos puntos del contrato o del acuerdo al cual hubo discordancia o no pudieron llegar a concordar, teniendo como base el beneficio de los usuarios principalmente. En el procedimiento se debe cumplir directamente con unos requisitos establecidos en la ley. Cuando estamos hablando de interconexión, siempre tenemos que tener en cuenta que ambas partes tienen una participación, por lo tanto vamos a comenzar a comentar sobre las modificaciones de estos contratos de interconexión. Cuando hay modificaciones en los contratos de interconexión, ellos tienen que ser notificados hacia la otra parte, es decir, de los dos, uno va a querer realizar la modificación, debe comunicárselo a la otra parte y la otra parte tendrá la potestad de decidir si renegociar o esperar al lapso determinado de haber finalizado el contrato de interconexión entre ellos. La interconexión es fundamental para la comunicación de todos. En conclusión, de lo que nosotros hemos llegado con la investigación realizada es que es fundamental mantener los planes de interconexión, como también las diferentes infraestructuras, el cumplimiento como tal de las regulaciones o leyes determinantes sobre las telecomunicaciones, ya que, como lo mencionamos, es un recurso escaso que simplemente tiene que ser regulado en nuestra actualidad, ya que en Venezuela en nuestra actualidad la mayoría de sus elementos telecomunicacionales han sido muy centralizados. La privatización se ha bajado mucho, lo cual también es muy importante, ya que a raíz de la privatización pues nosotros tendríamos abertura a diferentes tipos de información y comunicaciones. Por lo tanto, para finalizar debemos comentar que el uso satelital es una de las pautas más importantes en la historia de las tecnologías de informaciones comunicacionales, ya que ha sido la que nos ha llevado a desarrollar diferentes tipos de eficiencias en tecnologías como también en comunicaciones. Muchas gracias por su atención y me despido.